Camino a lo desconocido. En julio de 1947, un hecho cambió la historia del mundo. Lo que se conocía como la ciencia ficción, una narrativa por Orson Welles en la década de los 30, llamada La Guerra de los Mundos, se hacía realidad. Era el día 2 de julio de 1947 y en un rancho cercano a Roswell, Nuevo México, se daba por enterado que un disco volador, un platillo de otra dimensión, de otro mundo, caía a la Tierra. Hoy tenemos que recordar un caso inédito en nuestra historia actual, que hasta el día de hoy nos sigue recordando que el ser humano solamente puede ser un visitante más, que en esta tierra tan convulsa por parte nuestra es solamente un ave de paso. El caso de Roswell, o el incidente de los ovnis en Roswell, Nuevo México, en la década del 47, la década de los 40, dio mucho que hablar. Y claramente, puesto que la prensa de la época daba crédito a un objeto que era desconocido, pero que se había estrellado en un rancho de Roswell. Mac Brazel, que era el dueño de la granja, dio la información el día 5 de julio del año 47 a las autoridades, y claramente esto ha echado abajo y también levantado teorías de conspiración, de realidad, y también algunas mayormente elaboradas donde la ciencia y los científicos se pronuncian. De aquí también nace lo que conocemos como la ufología, algo muy interesante a todas las personas del globo, porque el testimonio de Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, el que fue quien descubrió los restos dispersos en su propio rancho, fue el que se comunicó con el condado de donde él vivía y dio finalmente la entrevista para que recién el 8 de julio del 47, o sea, casi 6 días después de este incidente, ya teníamos parte de una historia que hasta el día de hoy nos sigue, real, ficticia. ¿Qué sucede? En esa época, los titulares de la prensa afirmaban que las fuerzas aéreas habían capturado un platillo volante en el rancho de la región de Roswell. Ese fue el aviso que el comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército de Roswell fue a corroborar personalmente, y también él aseguró que vio una aeronave estrellada en el rancho de Mac Brazel con 4 ocupantes, 3 de ellos ya sin vida, pero otro estaba agonizando. Se tejió muchísimo con esta historia. Primero que todo, se le dio a la prensa un titular donde, en efecto, se aseveraba, se afirmaba, se confirmaba por parte de Jess Marcel que lo que cayó a la Tierra fue un platillo volador. En esa época el concepto de platillo volador o de ovni no se tenía incorporado en nuestro vocabulario, en nuestra historia. Hoy se daba una nueva página para los titulares, donde al día siguiente, el día 9 de julio del 47, la Fuerza Aérea echó pie atrás y decidió que no se diese mayor información y que la teoría de un platillo volador fuese descartada, reemplazada por un globo aerostático que lo que buscaba era espiar a la Unión Soviética. Claramente, esta descripción no coincide mucho con lo que entregó originalmente Charles B. Moore, profesor emérito de física de la New York University, y que efectivamente él fue que creó, desarrolló estos globos aerostáticos, el famoso proyecto Mogul. Pero acá se empieza a tejer algo muy especial, puesto que tenemos la historia de Mac Brazel,
el granjero que efectivamente dio y alertó, alertó a la prensa y también al ejército de que una luz cayó a su rancho, pero también un sonido, un estrépito que a muchos inquietó. Inclusive otra lugareña, vecina de McBrazel, Loretta Proctor, dio el mismo testimonio. Claramente, el general Ramey, que era el general de la brigada de la base militar de Fort Worth, en Texas, se desplazó porque McBrazel estaba pidiendo que alguien identificase los restos de lo que caía. Supuestamente un globo meteorológico, que fue lo que finalmente quedó como titular oficial y mundial. Pero hay otros artículos donde es el más fidedigno o el que todos creemos por una fe, por una convicción y también por la esperanza de saber que existen otras civilizaciones, quizá mayormente avanzadas, y es lo que McBrazel y su pequeño hijo dieron de testimonio, que habían encontrado un material el mismo día 2 de julio, un material que parecía fierro, que parecía algo que tiene una clasificación en nuestra física, en nuestra química, en nuestra tabla periódica, pero este aluminio, que era muy rígido, al tomarlo en las manos, al arrugarlo y abrir nuevamente la mano, volvía al estado original. Parecía casi como un cartón, pero era aluminio, parecía un papel cuando usted lo arruga, cuando una nota no queda bien y la quiere desechar al basurero. Todo esto finalmente fue sustituido por las versiones que el equipo militar en Fort Worth decidieron entregarle a toda la prensa, algo que a muchos los inquietó, porque realmente este hecho de el caso de Roswell del 2 de julio del 47 a muchos nos ha dado un puntapié para poder investigar de manera rigurosa, en otros casos también tratando de desacreditar lo que pasó con este proyecto Mogul, que es la versión final que entregó el ejército de Estados Unidos. En esa época el ejército y la Fuerza Aérea todavía estaban unidos en la misma rama, pero como les mencionaba, este proyecto Mogul, que era ultra secreto y que comenzó precisamente en 1947, se puede también buscar la similitud o aprovecharse de datos con un encubrimiento tal que se llegue casi a la paranoia y a una teoría de conspiración. Esto del proyecto Mogul lo que pretendía era que, utilizando globos que claramente podían alcanzar alturas que ningún otro objeto claramente no estuviese en el radar, pudiese acercarse a instalaciones militares y de esa manera poder recabar, poder reunir información sobre pruebas atómicas de la Unión Soviética. Y claramente, con toda esta sensación de poder escuchar el sonido de las explosiones en los ensayos de la Unión Soviética, el ejército de Estados Unidos tener mayor evidencia por la gran carrera armamentística que se estaba llevando en el país del norte. Este proyecto, ustedes lo saben, el proyecto Mogul, fue dirigido por el doctor James Peoples y que también fue asistido por un geofísico llamado Albert P. Cretty y también el capitán Albert C. Tragosky. Ellos fueron los que dieron el origen a este proyecto y claramente en la época de la Unión Soviética, en los años 40, en esa época todavía no se había detonado la primera bomba atómica. Sabemos lo que pasó en Hiroshima y también en Nagasaki con el tema de la contraofensiva que tuvo que hacer Estados Unidos por el ataque a Pearl Harbor. Hay algunos detalles también sobre el espionaje Mogul, que, como ya se los mencioné, basaba todo en el sonido, poder tener, más que fotografías, tener el sonido. Y bueno, por lo tanto, no era necesario que estos globos pudieran ingresar al espacio aéreo. Los soviéticos también desarrollaron técnicas
que con aviones que vulneraban los radares y que no emitían sonido, podían solamente con la sombra, aunque estuviese inclinada en varios grados, poder saber la envergadura, inclusive el diseño original. Era como un plano que podían capturar estas imágenes. Dense en cuenta que ni siquiera había que acercarse a las fronteras de la Unión Soviética, porque la tropopausa, no sé si ustedes saben que esta es la zona de transición eh, donde finalmente está situada entre unos 9 kilómetros de altura a 17 kilómetros ya en el Ecuador. Es una marca del límite superior de la troposfera, para más o menos ponerles en rigor de lo que estamos conversando. Esta capa de transición, como lo mencionaba, en la troposfera y la estratosfera, podía actuar como un conductor que era acústico y de un gran alcance planetario para finalmente tener este proyecto mogul ultra secreto por Estados Unidos, captando lo que pasaba en la Unión Soviética. Pero finalmente el proyecto mogul es real o solamente fue una estrategia que fue impuesta al comandante Jesse Marcel. Recuerden que Mac Brazel y su hijo dijeron que ellos habían sostenido en sus manos este material metálico que parecían barras como lingotes de oro, que ellos arrugaron y volvían a su estado original de manera instantánea, pero además que eran muy ligeros, lo que parecían ser 3 o 4 kilos en sus manos, como un lingote de oro, que era aluminio, partes, restos recolectados en el incidente donde esta nave de origen extraterrestre se precipitó a la Tierra, tenían un ligero peso. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué fue finalmente esta situación del caso Roswell? Acá es la realidad versus la mentira y el encubrimiento de Estados Unidos. Un hecho que efectivamente sucedió. Podría ser también que Estados Unidos tuviese ya una alianza con civilizaciones de otra dimensión y que éstas buscaran no librar una acción combativa, más con lo que estaba sucediendo, más que 2 años antes, en el año 45, estaba siendo el final de la Segunda Guerra Mundial y además con bombas nucleares detonadas por el propio Estados Unidos. Entonces, hay que tener claro que todos estos acontecimientos con titulares que al principio afirmaban que cayó una nave espacial en Roswell, luego el retracto que hizo el ejército creó hipótesis extraterrestres. De acá también nacen toda una serie de investigación de acontecimientos ufológicos. Uno de los más importantes fue este, puesto que también permitió una gran apertura con la Fuerza Aérea, pero también se insiste con este proyecto mogul que claramente por una necesidad de reputación y de no exponer al ejército y la Fuerza Aérea se debió esgrimir por parte de los uniformados con la prensa, una prensa que en esa época a través de telegrama podía entregar un poco de información. El doctor Edgar Mitchell, que fue el astronauta del Apolo 14, él no fue un testigo directo de esta situación, pero él afirmó en muchas ocasiones que Roswell realmente fue un incidente relacionado con extraterrestres. Que esto quiere decir que es algo que finalmente aconteció. Pero claramente el alto nivel, las agencias que operan en el propio gobierno, más allá que operan en la CIA, en la DEA, en el FBI, tienen esta información, pero entregársela a la ciudadanía o que caiga en manos equivocadas claramente traería un problema muy, muy serio. Pero acá hubo personas que de cierta manera
ganaron dinero con el caso de Roswell. Uno fue el que perdió todo, que es el caso de el comandante Jesse Marcel. Jesse Marcel, lamentablemente, en el año 86, cuando fallece, ya estaba además que en bancarrota. Él, como un gran mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y que claramente él en el año 47, porque acá hay aspectos que ustedes tienen que tener en consideración. En esa época él estaba ayudando a administrar la operación Crossroad, en el mismo año 47, año en que sucede esta situación en Roswell, lo que cayó, lo que se dice que, que es un caso tan emblemático y que obviamente ha puesto los ojos del mundo. En Roswell, no sé si usted lo ha visitado, hay museos que se dedican a recrear de manera a veces cómica lo que sucedió en Roswell o lo que se creyó ver. Pero hay un caso que lo dijo Jesse Marcel, incluso después de estar retirado, Frank Kaufman y también Mac Brazel, que bueno, después de dar una entrevista en la radio, nunca más se le vio. Se dice que se le entregó una abultada suma de dinero para que resolviese su vida y no hablara más de esta situación, incomodando al ejército de Estados Unidos, porque ya después de más de 70 años con el caso de Roswell, todo sigue con una versión no oficial. Nosotros lo que tenemos finalmente es una situación de conjeturas y también de una investigación no muy ortodoxa de la situación del caso Roswell. Porque lo menciono de esta manera, existen personas muy chapuceras, personas que han dado versiones o inclusive han entregado información, alguna clasificada y otras no, sobre el caso de la existencia de extraterrestres. Usted lo ha visto en los últimos 2 años con los informes que Estados Unidos ha realizado sobre una eventual existencia de extraterrestres, pero también lo último, no sé si usted lo vio, donde agentes de la CIA dijeron que existen los extraterrestres y que ellos los han tenido en su mano. Han sostenido restos, pruebas, muestras biológicas. Acá también viene toda esta historia en Nevada, en el tema del Área 51, si es real o no. Existen películas que han mostrado, han desarrollado una versión muy creíble, pero a la vez también enseñando, o jugando, mejor dicho, con algo que puede ser o no, con estas revelaciones tan impactantes de la existencia de los extraterrestres. En el Área 51, Roland Emmerich, el director, al igual que la película tan recordada El día después de mañana y también 2012, muestra información, expone el Área 51 con esta base ultra secreta donde científicos de la mayor estirpe de la preparación superior salvaguardan cuerpos de origen extraterrestre, aún con trajes biomecánicos, y ahí toma fuerza esta teoría que se dio por los 40, desaparece un tiempo, en los 70 y principios de los 80, vuelve fuertemente con que uno de los alienígenas, uno de los extraterrestres que cayeron en Roswell, el que estaba agónico, finalmente fue intervenido y resguardado en el Área 51. No sé si usted cree este tipo de cosas. Habemos personas que hemos realizado muchísimas investigaciones y claramente hay una posibilidad de que toda la información que se nos pueda entregar quizá sea irreal, sea una fantasía más allá de una manipulación, porque usted sabe que
Esto es como Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Y podemos entender también que en la época del caso de Roswell, la Guerra Fría y el espionaje podían ser quizá una arista mentirosa, compulsivamente insolente para que las personas no siguieran rebuscando sobre estas naves alienígenas, porque recuerden que luego también salió que otra nave también había caído al territorio de Roswell. Son también quizá parte del folclore, o a lo mejor tratar de construir una historia muy mecánica, con tecnicismos, con situaciones que acontecieron y que claramente se documentaron. En esa época no es como ahora que la operación limpieza que el FBI o el gobierno pudiese hacer. Hay una serie que siempre yo les recomiendo cuando quieran buscar información sobre documentos desclasificados, sobre el tema ovni, la ufología. Vean la serie Taken, Abducidos, que está protagonizada por Dakota Fanning. Una película sinceramente ilustrativa y que trata muy bien la temática ovni. Todos estamos también esperando esta revelación de la última cinta de Steven Spielberg. Siempre Spielberg tiene información casi privilegiada sobre temática paranormal, espiritual y también de la ufología, del caso de los ovnis. Volviendo con el caso de Roswell, cabe señalar lo que sucede en la década de los 90, donde nuevamente viene a recordarse este hecho y lo hace Ray Santilli, un productor británico, productor musical de origen británico que aseguraba tener cintas en formato 16 milímetros donde supuestamente se había captado un ser del espacio exterior. Pero no era solamente que era captado, sino que en un momento incómodo, en un momento insólito para la humanidad, que era precisamente en un quirófano donde dos personas que supuestamente eran médicos estaban practicando una autopsia. Ray Santilli fue de teflón en esa época, en el año 95, quizás hasta el año 97 con la versión que él tenía de que Jack Barnett, el supuesto cameraman, el supuesto camarógrafo, le vendió por $50,000 varios rollos de película en formato 16 milímetros para saber qué había en ese metraje. Si uno empieza a indagar, a investigar, claramente en la época de los 40 el formato Super 16 milímetros era el formato fílmico que tenía el ejército para poder registrar, para poder realizar filmaciones de larga duración, pero en una excelente calidad de celuloide. La película, cuando se lanzó en el 95, se hicieron varias charlas en el Reino Unido. Ray Santilli advirtió que las películas eran originales y que Jack Barnett, supuestamente el nombre de este camarógrafo, él le había vendido varios rollos, algunos de ellos estaban muy deteriorados, ya el moho había hecho lo suyo y otras películas estaban rojizas. Los que son proyeccionistas sabrán qué es lo que sucede con eso. Es cuando ya, aunque la película sea en blanco y negro, el nitrato se va comiendo el celuloide y las películas se transforman en un color rojizo. Se hicieron muchas averiguaciones, se realizaron trabajos de campo con científicos, laboratoristas y también personas ligadas al cine como Dennis Muren y Stan Winston. Stan Winston, usted se maravilló y también se aterró con la cabeza de Alien, el octavo pasajero, esa película de Ridley Scott, pero también usted vio la impresionante presencia de los dinosaurios del periodo Cretácico en Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg.
A Stan Winston y Dennis Muren les entregaron parte de este metraje fílmico supuestamente en 16 milímetros para su análisis. Ellos no desacreditaron totalmente porque el formato, al ser original, claramente es muy difícil, si no es el fabricante, poder desacreditar si es realidad o aseverar que es real. Las opiniones de Ray Santilli de que este material era real fueron vistas a nivel mundial, pero finalmente se consiguió llegar a una conclusión de que este material no era del año 67, sino que del año 47, que Kodak fue el fabricante, porque Kodak tomó esto también muy en serio, puesto que material fílmico de super 16 milímetros, que era el formato que filmaba el ejército y la fuerza aérea, que en esa época estaban unidas todavía, no se dividían, era real. Pero ¿qué había en esa cinta? ¿Era realmente una autopsia de un ser de otro mundo? Acá en Chile se realizaron también pericias a este material, en esta ocasión en una edición de VHS, y muchos de los tanatólogos, patólogos del Instituto Médico Legal, hoy Servicio Médico Legal, fueron tajantes de que la preparación de las personas que realizaron la autopsia no era idónea ni ortodoxa. Eran personas que con algo de preparación médica realizaron incisiones, pero sí hubo una incisión muy llamativa que los médicos siempre avalaron y pudieron dar fe quizá de que este material fílmico fuera real cuando realizaron una incisión de temporal a temporal. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona con una sierra realiza un corte de izquierda a derecha, como para que usted lo pueda entender, en el cráneo, para extraer el cuero cabelludo y entrar a la cavidad craneal, entrar finalmente al cerebro. Esa es una de las técnicas médicas que ellos ponderaron, que dijeron que era real, más el resto no, en la manera en que el bisturí, las tijeras y otras indumentarias fueron introducidas dentro de cavidades corporales, pero también viene en entredicho lo técnico fílmico, la televisión, un medio de comunicación. El ejército tiene una excelente preparación y también una visión de pulcredad y de que todo sea muy bien llevado a cabo. Supuestamente Jack Barnett, que era el camarógrafo, siempre realizó tomas fuera de foco, las aproximaciones a detalle eran deficientes y sobre todo la luz. Pero si ustedes revisan el metraje donde se ve este cuerpo deforme que no tiene cabello, no tiene vello púbico, tiene un estómago que fuese de una persona embarazada de 7 meses, casi 8, no se puede sacar nada por parte de estos patólogos. Sí les llamaba la atención que en las extremidades superiores e inferiores, manos, tuviesen 6 dedos en cada una de las manos y además en cada uno de los pies. Eso también era algo interesante que cuerpos docentes de la medicina fueron percatándose y anotando, dando una serie de apuntes que tenían una controversia. Ray Santilli hasta el final esgrimió, dijo, confirmó que esta imagen era real. Incluso se realizaron algunas parodias, películas con actores como la familia McPherson, que usted lo vio en la televisión, donde mostraban también una situación de abducción. Claramente, en el caso de Roswell, solamente están los antecedentes que una nave de origen extraterrestre, porque no es más allá de la estratosfera, por eso se le llama extraterrestre, no reúne las características de aerodinámica, de dimensiones, de diseño, según lo que encontraron. De hecho, hay otro dato interesante que encontramos, y todos ustedes lo vieron, en el año 2007-2008, cuando se estrena Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.
donde se buscaba una especie de calavera de cráneo de cristal como cuarzo que tenía capacidades especiales, inclusive de poder viajar, poder comunicarse, ocultación mental, casi telepatía, al tomar ese trozo de cuarzo muy bien esculpido, aunque eso era imposible. Ustedes saben que el cuarzo es muy complicado. Es una de las teorías también, está muy bien tratado. Si usted ha profundizado en la ufología, créalo o no, recuerde que siempre es usted quien toma la última determinación de esto, va a saber si es una realidad o no. Pero en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal se mostraba otro dato interesante. Al principio, Irines Palco, que era la coronel médico Irines Palco, ella dice de que ya conocía a Indiana Jones porque era parte de uno de los arqueólogos que estuvieron en Roswell. Si usted revisa la película, ahí se está dando información certera de algo muy interesante. Pero además, hace casi 20 años, además, si usted encuentra y busca información sobre cómo se comunicarían los extraterrestres, se ha hablado que existen piedras, especie como de diamante y rubíes, que uno puede ver a través de esta piedra preciosa cómo es la civilización tan avanzada de los extraterrestres, pero si usted lo inclina hacia la persona que tiene enfrente, podría ver todo el pasado de civilización de quien está frente a usted al tener esta pieza octogonal, que podría ser un rubí, como un diamante. ¿Será realidad? ¿Será chapucería? ¿Será que los medios de comunicación se han apoderado de estas historias y también de cientos de testimonios de personas que dicen haber visto extraterrestres, naves o puntos luminosos en el cielo que zigzaguean muy rápido y denominados Foo Fighter? El caso de Roswell hasta el día de hoy no se ha podido dar para la audiencia, para la sociedad civil, para la prensa no se ha podido entregar una versión oficial y que cierre después de ya más de 70 años una tranquilidad y también que se haga justicia por McBrazel, por Loretta Proctor, que fueron testigos oculares y con mucha autoridad que aseveraron que una nave proveniente del cielo, quizá de otra dimensión o de otro planeta, otra galaxia, se precipitó a tierra. Pero ¿cómo pudo ser eso? Nosotros nos hemos entrevistado con muchos científicos y también con muchos personas que saben sobre este tema y que siempre tienen algo que hablar a la audiencia.